Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que seguís Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy, lo he titulado Dios no tiene favoritos. En el cristianismo, entre los hijos de Dios, para Él no hay favoritos ni superestrellas. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, su Iglesia. Esto significa que cada uno de nosotros tiene una función específica dentro del reino de Dios, dentro de su Iglesia, donde Él debe reinar. Los dones espirituales que recibimos de Dios deben ser utilizados para la edificación, el crecimiento de la Iglesia y para fortalecer la comunión y la unión unos con otros. Y esto es lo que realmente le agrada a Dios, y no para presumir de ellos, que lamentablemente en muchos llamados creyentes ocurre. Se creen superiores a los demás por haber recibido un don, sin entender que los dones son regalo de Dios y que es el Espíritu Santo quien reparte como Él quiere, y por tanto no debemos vanagloriarnos ni presumir de ellos. En Romanos capítulo 12, versículo 16, Pablo les escribe a los romanos que tenían este problema y que debemos aplicarlo hoy a nosotros. Dice así: unánimes entre vosotros, no altivo, sino asociándose con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo que Pablo está diciendo es que debemos vivir en armonía unos con otros, no siendo tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y sencilla, y no pensar que lo sabemos todo. Muchas veces, al recibir un don de parte de Dios, se suele caer en el autoengaño de creerse mejor y más importantes en el reino de Dios que los demás. Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 3 y 4 nos exhorta diciendo: porque el que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dicho de otra forma, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y el apóstol Santiago también en su carta capítulo 4 versículo 6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una realidad que Dios nos trata con mucho más amor cuando somos humildes. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. El Señor se acerca a los humildes y se aparta de los soberbios. Y Salomón en Proverbios capítulo 22 versículo 4 nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, la recompensa, la paga de la humildad y del temor de Dios. La verdadera humildad y el temor del Señor nos conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Ya en el Antiguo Testamento Dios hace un llamado a la humildad de su pueblo, hoy de su Iglesia, porque este llamado va dirigido a la Iglesia de hoy. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, leemos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si mi pueblo está diciendo, si mi Iglesia que proclama y lleva mi nombre, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y en el Nuevo Testamento el propio Jesús nos llama y nos invita a aprender de Él humildad y mansedumbre, ser humilde y dominio y autocontrol. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 lo vemos. Dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Si estamos cansados y llevamos cargas pesadas, quizá la carga de una determinada religión, Jesús nos invita a acudir a Él y nos promete paz y descanso. Luego nos dice que nos unamos a Él para que Él pueda enseñarnos a ser humildes de verdad y a tener dominio propio, como Él lo tuvo siempre y lo sigue teniendo. Estar unidos a Él no es difícil de llevar, puesto que siempre tendremos su ayuda en todo tipo de circunstancias, por muy adversas que sean, y Él también hará que nuestra carga sea liviana y sea ligera. La humildad, el reconocimiento de nuestras carencias y nuestra dependencia de Dios hará que podamos trabajar juntos en armonía y sin ningún tipo de envidia ni recelo, y así estaremos cumpliendo con nuestros deberes cristianos. Los que nos rodean lo verán y Dios será glorificado. Que nuestra vida cristiana tenga un olor fragante que llegue al trono de la gracia de Dios y que nuestro Padre Celestial se sienta orgulloso de nosotros de la misma manera que se siente y se sintió orgulloso de su amado Hijo Jesucristo. Recordemos las palabras que recibió Jesús de parte del Padre en Lucas capítulo 9, verso 35. Dice así: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Qué bueno sería que Dios dijera de nosotros lo mismo: este es mi Hijo amado y estoy orgulloso de Él, y por tanto debéis escucharle. Recuerda que para Dios no hay favoritos, todos somos iguales, quizá con distinta responsabilidad, pero todos iguales. Dios rechaza a los soberbios, a los que se creen mejor que nadie, y está con los humildes y que se limitan a amar, a seguir y a servir a Dios sin querer ser más importantes que nadie. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.